estudiante de doctorado en ciencias de la salud y en este momento estoy haciendo un fellowship en enfermedades raras en el Hospital Pequeño Príncipe de la ciudad de Curitiba. Llevo ya varios años viviendo aquí en Brasil, pero de todos modos hago parte de esta colaborativa latinoamericana para enfermedades raras. Eh, El 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fibrosis Quística y fue por eso y fue porque en 1989 un grupo de científicos coordinado por Lab Shitsui descubrieron el gen que ocasiona esta enfermedad. Es por eso que en el día de hoy le vengo a hablar sobre qué es la fibrosis quística. Antes de comenzar con mi charla, me gustaría declarar que no tengo ningún conflicto de interés ni financiero ni personal que pueda haber contribuido para el contenido de esta presentación. Por lo tanto, declaro que no existe ningún conflicto relacionado con el contenido de la misma. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar definición, epidemiología, etiopatogenia, consideraciones genéticas sobre la enfermedad, síntomas, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, asesoría genética y unas consideraciones finales. Entonces, ¿qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística se define como una enfermedad hereditaria crónica que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo, pero como tal es una enfermedad que puede ocasionar muchos otros síntomas en muchos otros sistemas de nuestro cuerpo. Hoy, pues, dado el Día Internacional de la Fibrosis Quística, vamos a hacer un recorderis sobre todo esto que les comenté, dado que es una patología demasiado compleja para poderla tratar en una sola charla. Esta condición provoca que se produzca una hiperproducción de un moco muy espeso y pegajoso que se va acumulando progresivamente, lo que bloquea las vías respiratorias, facilita la aparición de infecciones, lo cual se convierte en un ciclo vicioso que deteriora la capacidad pulmonar de las personas. Esta acumulación de moco, obviamente, como les dije, deteriora la capacidad funcional respiratoria, produce también múltiples complicaciones en el sistema digestivo, como vamos a hablar posteriormente, y lo que puede afectar la vida del paciente hasta llegar a requerir algún tipo de trasplante en algunas ocasiones. Entonces, ¿cómo se define la fibrosis quística? Se define por un trastorno multisistémico, como les comenté, que se ocasiona por mutaciones patogénicas del gen CFTR. Estos síntomas y signos son típicos, incluyen, como les dije, infección pulmonar persistente, una insuficiencia pancreática, niveles elevados de cloro en el sudor, entre otros. Igual vamos a tratar los otros temas, pero vamos a enfocarnos hoy porque también septiembre es el mes de las enfermedades pulmonares. Vamos a enfocarnos mucho más en la afectación pulmonar de esta enfermedad. Eh, Depende de la mutación que tenga el gen CFTR y depende de otros cogenes que pueden tener algún tipo de alteración o incidencia dentro de la misma mutación de este gen principal. Va a ser la variabilidad de estos síntomas, de los cuales pueden ser unos síntomas muy leves hasta unos síntomas absolutamente severos e incapacitantes. Y es importante recordar que estos periodos, como estos webinars, como todo esto que hacemos desde CEPCAL, es para avisar a todos los médicos, el personal de salud, para que queden alerta ante la posibilidad de la fibrosis quística, incluso cuando no todos los síntomas estén claros. Yo siempre pido disculpas porque hago una diapositiva de epidemiología un poco cargada, pero es importante poder resaltar cuál es la diferente epidemiología de esta enfermedad. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común. En Estados Unidos es uno para cada 3.200 estadounidenses blancos. En cambio, es uno para cada 15.000 afroamericanos. En Canadá es uno para cada 3.600. En Reino Unido es uno para cada 2.500. En Francia ya es un poquito más raro, uno para cada 5.000. Australia comparte prácticamente la misma cifra de Reino Unido. Puede ser por la parte de la colonización
de Reino Unido, que también comparte una epidemiología de 1 por cada 2.500 casos. Irlanda es el país con la prevalencia mayor conocida, que es 1 para cada 1.800 personas, y así sucesivamente. Igual estos datos son unos datos que se consideran que son subdiagnosticados, puesto que hay muchas partes donde no se encuentran con los insumos o con todos los servicios para poder prestar un diagnóstico oportuno de la misma. Hablando más sobre la etiopatogenia, como les comenté anteriormente, la fibrosis quística se da por una mutación patológica o altamente patológica del gen CFTR. Este gen codifica un canal de cloruro y bicarbonato activado por AMP cíclico y también produce una enzima que tiene una proteína que tiene el mismo nombre. Estas mutaciones lo que hacen es que este canal de cloruro y bicarbonato que se activa por AMP cíclico no pueda transportar ni el cloruro ni el bicarbonato. Y lo que afecta el transporte de iones a través de las membranas y el agua de las células epiteliales, de las vías respiratorias y de los órganos afectados. Dependiendo del tipo de mutación, puede haber una falta completa de ARN mensajero o niveles reducidos de ARN mensajero. Estas alteraciones que les comenté del gen también puede causar un plegamiento errado proteico y un tráfico defectuoso proteico por la misma membrana, lo cual puede llevar a una degradación proteica aumentada, lo cual va a disminuir la conductancia del tiempo de vida de la membrana plasmática. Y la disfunción de este gen resulta en la acumulación de mocos espesos, infecciones bacterianas crónicas y una inflamación persistente de las vías respiratorias. Hablando sobre la genética de la fibrosis quística, como comenté anteriormente, se produce por mutaciones de este gen que se localiza en el cromosoma 7. Es de herencia autosómica recesiva, es decir, si el padre es portador y la madre es portadora, tienen un 25% de tener un hijo sano, un 50% de tener hijos portadores y un 25% de tener hijos enfermos. Esto cambia si el padre o la madre ya tiene fibrosis quística, puesto que el riesgo aumenta para un 50% de tener un hijo sano y un 50% de tener un hijo con esta enfermedad. Además, la fibrosis quística también puede heredarse por heterocigosis compuesta. A veces pueden existir dos mutaciones patológicas dentro de estos genes, lo que puede llevar para producir la enfermedad. La mutación más común es la F508 delta, que es la que produce la fibrosis quística en 2/3 de los pacientes en todo el mundo. El efecto de cada mutación que existe es completamente variable y puede llevar, como comenté anteriormente, desde la ausencia de ARN mensajero absoluto hasta una disminución del tiempo de vida de la membrana plasmática. Y se han hecho estudios en algunos genes que, como les comenté, son cogenes que pueden contribuir con la expresión de este mismo gen. Entonces, por ejemplo, si hay una variante del gen TGFB1 con una mutación patológica del gen CFTR, lo que puede hacer es que puede aumentar o disminuir la severidad de la fibrosis quística en estos pacientes. Hay casos que son muy raros, pero también pueden ser, como les comenté anteriormente, el riesgo de 50% de heredar la enfermedad de un progenitor con esta enfermedad, o también se puede hacer un caso de disomía uniparental. ¿Qué es una disomía uniparental? Que si uno de los progenitores da tanto el gen portado, da los dos genes mutados para su hijo, y el padre o la madre que no tiene esta enfermedad no da ninguno de los dos genes que tiene para su hijo. Es decir, que el hijo va a nacer enfermo solamente por heredar la carga genética completa del paciente con la enfermedad.
Esa es una revisión publicada por la Arlette Andrade en el año 2022, donde ella hace una revisión de medicina de precisión en la fibrosis quística, donde se identifican hasta el año 2022 2.106 mutaciones del gen CFTR y 382 son conocidas como causantes de la fibrosis quística. Dentro de las mutaciones causantes de la fibrosis quística, estas mutaciones las podemos clasificar en 6 grupos. Estos grupos van a llamarse del número 1 al 6 en números romanos y son 6 clases principales, no son 6 mutaciones. Son 6 grupos de diferentes mutaciones que componen y es dependiendo del efecto que producen. Por ejemplo, esta es una célula completamente normal. Los canales se encuentran normales aquí, como les comenté. El cloro se encuentra afuera y puede entrar normalmente dentro de la célula y puede salir dentro de la célula. Pero ya hablando específicamente de la mutación clase 1, son mutaciones que impiden la producción de la proteína funcional. Esta es la mutación más severa y la que tiene más acometimiento pulmonar. Ya la clase 2 no es tan severa, tiene un defecto del plegamento de la proteína, lo que produce un bloqueo del procesamiento de la misma, llevando a una degradación de la misma proteína. La mutación clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6 son más leves dentro de la severidad de la misma enfermedad. La mutación clase 3 lo que hace es que afecta la regulación del canal CFTR, haciéndolo resistente a la activación, por lo cual no se activa, por lo cual no se abre y no hay este intercambio entre iones. La mutación número 4 reduce la conductancia del canal, lo que hace que se altere el transporte de estos iones. La mutación número 5 disminuye la cantidad total de proteína producida. Hay una subproducción de la misma. Y la mutación clase 6 es la mutación que reduce la estabilidad de la membrana, lo cual hace que no sea seguro para la proteína pasar, lo que hace que haya una disminución en la vida media de la misma proteína. Algunos autores también mencionan que existe una séptima clase, unas mutaciones irrecuperables que no pueden ser tratadas con medicamentos. Y antes que se me olvide, las mutaciones de la clase 4, 5 y 6 son consideradas como mutaciones con una función residual de proteína, que como les dije anteriormente está asociada con una severidad menor y de inicio más tardío, o sea, al final de la adolescencia o al inicio de la vida adulta. Y las más severas son la 1 y la 2, con una mínima función de esta misma proteína. Entonces, existe también el trastorno relacionado con mutación del gen CFTR, que es diferente a la fibrosis quística. ¿Cómo así, José? La fibrosis quística es necesario que el paciente tenga 2 mutaciones, o sea, como es de herencia autosómica recesiva, necesita 2 mutaciones, que las mutaciones se encuentran en homocigosis para causar la enfermedad dentro del gen CFTR, o una heterocigosis compuesta o una disomía uniparental. Pero si el paciente solo tiene una mutación causante de la enfermedad, una mutación patológica, patogénica, dentro del gen CFTR, es decir, en heterocigosis, se considera que tiene un trastorno relacionado con CFTR. ¿Qué es un trastorno relacionado con CFTR? Es una entidad que no se clasifica como fibrosis quística porque no tiene todos los síntomas, pero puede tener algunos de estos síntomas. ¿Cómo así? Lo que hace es que los síntomas son menos graves que la fibrosis quística y puede afectar uno o dos sistemas o uno o dos órganos de estos sistemas. Estos pacientes igual necesitan una secuenciación génica completa
para evaluar si hay duplicaciones o lesiones y para confirmar la ausencia de estas variables. Inclusive hay casos que se necesitan también hacer un MLPA para poder confirmar si hay algún tipo de alteración. Por ejemplo, estos pacientes es común que se presente azoospermia obstructiva, una sinusitis crónica, una pancreatitis crónica idiopática o una enfermedad pulmonar o un EPOC ya en la edad adulta y que empeora si el paciente es fumador. Entonces, aquí hice esta tablita dividiendo los síntomas más comunes de la fibrosis quística. En el sistema respiratorio se produce una tos persistente, unas infecciones respiratorias recurrentes, sibilancias, disneas, obstrucción de las vías respiratorias, sinusitis crónica, hemoptisis, neumotoras, atelectasia, bronquiectasia, hiperinsuflación pulmonar y una hipoxia crónica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se produce todo esto? El gen se muta, lo que produce que se cree un moco más espeso. Ese moco más espeso no va a ser posible que sea expulsado por los hilos de la vía respiratoria, lo que hace que se colonice por bacterias, la más común es la Pseudomonas aeruginosa, lo que hace entonces infecciones a repetición, como les estoy contando, como ya les mencioné acá. Cada ciclo de antibiótico va haciendo que esa pseudomona aumente el riesgo de ser resistente a ese antibiótico. Entonces, infección respiratoria recurrente, moco espeso, la bacteria se va quedando, se va haciendo más resistente, va ganando neutrófilos, los neutrófilos liberan sustancias proinflamatorias que llaman más neutrófilos, que aumenta la inflamación, lo que se convierte en un ciclo vicioso, dañando el parénquima pulmonar. Y ya sin un parénquima pulmonar se va a asociar entonces con disnea de pequeños, medianos o grandes esfuerzos, una obstrucción de la vía respiratoria, lo que puede llevar también a fragilidad vascular de la vía respiratoria, ocasionando hemoptisis. Y muchos de estos pacientes solamente con ataques de tos fuerte pueden realizar neumotoras espontáneas o atelectasias espontáneas. Ya en el sistema digestivo, como no hay una adecuada absorción de nutrientes, estos pacientes siempre suelen asociarse, si son niños, con una alteración del peso, una alteración de la talla, una desnutrición crónica, por cual se recomienda es que sean acompañados por gastroenterólogos o por nutrólogos o por nutricionistas. Suelen tener una diarrea crónica, suelen tener heces grasosas y malolientes, distensión abdominal, dolor abdominal, ileomeconial, que es muy común en la etapa neonatal. Un niño pequeño, un niño recién nacido con un ileomeconial y una infecciones respiratorias recurrentes, hay que descartar sí o sí fibrosis quística. El prolapso rectal en la etapa infantil se confunde muchas veces con parasitosis. Ojo con eso. Niños con... Ah, que tiene parásitos. Ah, que tiene parásitos. Ah, que 3 ciclos de albendazol en 3 meses. Piensa en fibrosis quística. No estén mandando antiparasitarios porque sí. Haz los exámenes, confirma si no hay parásitos. Si no hay parásitos, piensa en fibrosis quística. El reflujo gastroesofágico lo que va a hacer es que también va a ser un síndrome de Sherry, lo que va a empeorar esa tos que ya el paciente tiene. ¿Por qué? Porque va a ser una tos irritativa, además de que ser la tos que el paciente necesita para conseguir movimentar esa flema que es demasiado espesa y no puede mover, ¿sí? La pancreatitis es muy común también y la pancreatitis crónica se asocia en la fibrosis quística con diabetes mellitus. Estos pacientes tienen que ser acompañados por endocrinología también, tengan o no tengan diabetes mellitus. Y así sea para cuidar obviamente toda su parte metabólica. Y esa mala absorción de nutrientes se va a asociar con una deficiencia de vitaminas. Entonces también, como les comenté anteriormente, nutrología, gastroenterología y nutrición tienen que acompañar estos pacientes. Porque también tienen hepatomegalia, cirrosis biliar, ictericia, colelitiasis, de la parte endocrino, como ya les dije, la diabetes, el retraso del crecimiento por la mala absorción,
osteoporosis por la mala absorción también, porque no se produce suficiente vitamina D en el sistema reproductivo, puede causar tanto infertilidad en hombres y en mujeres. En el sistema musculoesquelético, dolores articulares, artritis, retraso en el crecimiento, hipotrofia muscular y otros síntomas, por ejemplo, pólipos nasales. Pólipos nasales son comunes por sinusitis a repetición. Entonces, si a ti te gusta el otorrino o si tú estás en un servicio de urgencias, en una consulta externa y el paciente te viene sinusitis, 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 lo mandas con el otorrino, tiene pólipos nasales y además encuentra cualquiera de estos otros, recuerda que tienes que empezar en fibrosis quística. Es una enfermedad rara, pero aún así es frecuente. Y la tasa de frecuencia de portadores es desconocida. Entonces siempre hay que pensar en fibrosis quística. El diagnóstico. El diagnóstico lo podemos dividir tanto en tamizaje neonatal, la prueba del sudor que es la más conocida, el análisis genético, las pruebas fisiológicas y la evaluación clínica. Dependiendo del país, muda la guía. Dependiendo la guía, va a ser el tipo de diagnóstico. A mí me gusta mucho la guía mexicana para el diagnóstico de fibrosis quística porque realiza un tamizaje de, de del inmunoreactivo, lo confirma con prueba de sudor y después solicita el test genético. Existen otros países que realizan nada más tamizaje de inmunoreactivo, lo vuelven a realizar en un tiempo específico y cierran el diagnóstico. Existen otros países y otras guías que nada más necesitan entonces test de sudor y los síntomas clínicos. Esto va a depender obviamente del criterio de cada uno y obviamente de dónde viva cada uno y a qué guía se va a coger, pero vamos a hablar de cada uno de ellos. El tamizaje neonatal, alerta de spoiler. Semana pasada di una charla sobre tamizaje neonatal que se encuentra en el canal de Club Pompe Internacional de YouTube. Para quien quiera asistir, ahí está para que la puedan ver. Entonces, el tamizaje neonatal, tenemos que levantar la voz en Latinoamérica. Centro y sur de Latinoamérica estamos muy por debajo del total de enfermedades que necesitamos solicitar y que entren dentro del tamizaje neonatal. Por ejemplo, de toda Latinoamérica, los dos países que más tienen enfermedades dentro de su tamizaje neonatal obligatorio es México y Brasil. Colombia tiene una sola enfermedad dentro de su tamizaje neonatal. Y qué bueno sería si dentro de tamizaje neonatal en todos los países de Latinoamérica, que la frecuencia es tan alta, llegando a uno en cada 3.000 aproximadamente, pudiéramos elevar los niveles elevados, podemos detectar los niveles elevados de tripsinógeno inmunoreactivo o IRT en la sangre del recién nacido. Es importante pensar que esta detección es solamente un triaje, un tamizaje que tiene que ser confirmada. A veces el mismo estrés cuando los niños sufren injurias posparto o alteraciones que puedan causar sufrimiento fetal puede salir elevado. Por eso se recomienda esperar entre 48 y 72 horas hasta 2 semanas para poder tomar este tamizaje neonatal. La prueba de sudor mide la concentración de cloruro en sodio. Y aquí les voy a contar una historia un poquito bizarra. Eh, en, en la época del medioevo existen libros de brujerías, de pócimas, que dice que si el sudor del niño y el beso del niño es salado, ese niño fue hechizado con algún maleficio y ese niño iba a morir. Entonces se le decía el beso salado, el beso del demonio. ¿Por qué? Porque estos pacientes producen una concentración elevada de cloruro en el sudor. En el estándar, lo normal es tener concentraciones por debajo de 20, pero si en este examen de la prueba de sudor encontramos una concentración de cloruro mayor de 60, cierra el diagnóstico inmediatamente para fibrosis quística. Si encontramos valores entre 30 y 59, tenemos que pensar que son valores intermedios y hay que confirmar de todos modos con un análisis genético. El análisis genético, vamos a extendernos aquí un poquito, ¿por qué? Porque si pedimos nada más
secuenciación del gen CFTR, no vamos a saber, obviamente, si las regiones intrónicas del mismo, dependiendo el laboratorio, pues van a poder presentar alguna variación, alguna mutación genética que nos puede llevar a presentar esta enfermedad. Ahora bien, yo les hablé anteriormente de los cogenes que pueden ayudar según la mutación cuando ya existe la mutación del gen CFTR. Entonces hay unos cogenes que si también están mutados aumentan la severidad. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Qué es lo que yo pienso que sería lo ideal? Realizar un exoma completo. Y de ahí ya podemos tener tanto el gen CFTR como los otros cogenes que pueden afectar también la enfermedad. No me gusta mucho pensar en el panel genético específico para fibrosis quística, porque los paneles genéticos, ¿qué es lo que pasa? Si bien tienen la mayoría de mutaciones, pero si no me engaño, en el último año fueron reportadas más de 3 mutaciones nuevas. Entonces estos paneles genéticos a veces se quedan un poquito obsoletos cuando van saliendo, cuando van saliendo mutaciones nuevas, y por eso es mucho mejor el exoma. Ese es mi punto de vista personal, se los dejo a consideración. Las pruebas fisiológicas son solicitadas en casos más difíciles y tienen que ser realizadas tanto por neumología o por gastroenterología. Se pueden hacer como por ejemplo la medición de la diferencia de potencial nasal o las mediciones de corriente intestinal para evaluar la función del CFTR. Y la evaluación clínica. La clínica prima sobre cualquiera de todos estos. ¿Por qué la dejé de último? Porque obviamente es la más importante, es la reina y señora de toda la medicina. Si tenemos los síntomas, cerramos diagnóstico también, que hay que confirmarlo con las otras cosas. Por ejemplo, si tenemos, según UpToDate, si tenemos uno de los siguientes síntomas, que son características fenotípicas típicas de la fibrosis quística, como una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, una sinusitis crónica, unas anomalías intestinales y nutricionales características, un síndrome de pérdida de sal, una hiponatremia crónica, una azoospermia obstructiva, antecedente de fibrosis quística de un hermano o un familiar de primer grado y una prueba de detección neonatal o el triaje o el tamizaje neonatal que les conté positivo, más al menos uno de los siguientes síntomas: concentración elevada de cloruro en el sudor, 2 mutaciones en el gen CFTR que causan la fibrosis quística, o anomalías en las pruebas que les comenté que son típicas de fibrosis quística. Ya con esto uno cierra el diagnóstico según UpToDate. El tratamiento. El tratamiento de la fibrosis quística obviamente en los últimos años ha venido caminando a pasos agigantados. Antiguamente había, estamos hablando de los años 50, una sobrevida para la fibrosis quística de aproximadamente máximo 20-25 años. Ya en los años 70 se hablaba de una sobrevida de 50-55 años. En este momento, gracias a los moduladores, que son tratamientos diseñados para mejorar, restaurar restaurar la función del CFTR defectuoso en pacientes con fibrosis quística, y estos moduladores son clasificados en 5 tipos según sus mecanismos de acción, que pueden ser potenciadores, correctores, estabilizadores, agentes de lectura y amplificadores. Estos medicamentos obviamente han revolucionado el tratamiento y han ayudado a aumentar la sobrevida, pero es importante dejar en claro, no es un tratamiento curativo, es un tratamiento que mejora la sobrevida, ¿sí? Ayuda a enlentecer el proceso que ya está establecido en el cuerpo. Todavía no hay un tratamiento curativo. Entonces, de este tipo de moduladores, los potenciadores, ¿qué es lo que hacen? Los potenciadores como el ivacaftor aumentan la apertura del canal y mejora su función. Este medicamento fue aprobado en el 2012 para pacientes solamente con la mutación G551D y ha mostrado beneficios significativos en la función pulmonar, en la reducción de las exacerbaciones respiratorias y mejoras en la calidad de vida. Los correctores
por su parte, como el lumacaftor, el tezacaftor, ayudan a corregir el plegamiento defectuoso del CFTR, permitiendo que su transporte a la membrana celular sea bueno. Si la proteína no está truncada, la proteína consigue entrar dentro de la membrana, no hay ningún problema. Y la combinación de lumacaftor, ivacaftor y tezacaftor, ivacaftor han demostrado mejorar la función pulmonar y también reducir las exacerbaciones en pacientes solamente con la mutación F508 delta. ¿Sí? Existe un medicamento que, digamos, es la panacea en este momento que se llama el Trikafta, que combina tezacaftor, ivacaftor, el azacaftor y ha demostrado resultados prometedores. El único problema es que su precio es demasiado alto. Los otros medicamentos moduladores del CFTR, el otro tipo son los estabilizadores como el cabozonstat, que buscan prevenir la degradación del CFTR en la membrana celular, aunque hasta ahora no han demostrado muchos estudios significativos. Estamos esperando que aparezcan más estudios sobre el tema. Los agentes de lectura son los que permiten la corrección de las mutaciones que no tienen sentido mediante la sobrelectura ribosómica, pero también ha tenido resultados limitados en los estudios. Entonces esperemos que aparezcan más etapas de investigación y que sean, digamos, más prometedores para estos pacientes. Los amplificadores, como el PTI 428, lo que hace es que aumenta la expresión del CFTR, pero aquí también estamos en estudios preliminares, aunque este PTI 428 ha demostrado mejoras en la función pulmonar. Entonces tenemos todavía bastante tiempo y muchas cosas por hacer y por ganar tanto en el tratamiento como en la sobrevida de estos pacientes. Otro tipo de tratamiento que no, digamos que no son propiamente para el CFTR, pero nos va a ayudar también para prevenir las complicaciones y todo, son las terapias pulmonares que incluyen los mucolífticos como la ornasa alfa, como el bromuro de ipatropio, el bromuro de pinaverio, que ayudan a descomponer ese moco espeso, disminuir la producción de ese moco y los agentes osmóticos como la solución salina hipertónica. Mal leí en varias partes que la solución salina hipertónica es mucolítico. La solución salina hipertónica lo que hace es que disminuye o deshidrata este moco y hace que el moco se vuelva menor y lo termina matando, pero no es un mucolítico típico. Lo que es un agente osmótico, que son dos cosas diferentes. Antibióticos inhalados como la tobramicina solamente se realiza para pacientes que ya tienen infecciones bacterianas crónicas y también depende de cada uno y tiene que ser solamente ordenados por neumología. Antiinflamatorios y acitromicina. Y aquí ustedes dirán, hombre, ¿cómo así? Acitromicina es un antibiótico, ¿por qué me lo metes en antiinflamatorios si acabas de hablar de los antibióticos para infecciones crónicas? Pues no. La acitromicina tiene un efecto antiinflamatorio que ya ha sido ampliamente comprobado en otras entidades pulmonares, tanto en niños como en adultos. No se utiliza, digamos, todos los días o 3 días seguidos o 5 días seguidos como se hace para un tratamiento antibiótico como tal, sino que se utiliza 3 veces por semana y ayuda mucho para reducir la inflamación crónica de las vías respiratorias. Terapias de soporte, esto hay que hacer mucho énfasis, esto es la piedra angular. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con el mejor medicamento, el medicamento experimental que más tenga digamos, un futuro prometedor, pero si el paciente no realiza su limpieza de vías respiratorias altas y bajas, juiciosamente este moco se va a seguir acumulando, las exacerbaciones van empeorando y el ciclo se vuelve cada vez peor. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda fisioterapia respiratoria por lo mínimo 2 a 3 veces al día y limpieza por lo mínimo 4 a 6 veces, limpieza de la vía respiratoria 4 a 6 veces al día.
Y obviamente pancreatina, vitaminas y otras enzimas pancreáticas, pero esto ya es por parte de gastroenterología y nutrología. Tratamientos emergentes. Hombre, doctor, pero hábleme una cosa que ya me quite la fibrosis quística. En este momento hay varios estudios prometedores a largo plazo, que es de terapia génica, para la fibrosis quística, pero todavía no están en fases avanzadas ni tampoco han sido aprobados. El futuro es muy prometedor. Esperemos que en algún tiempo podamos tener una terapia génica para conseguir curar esta enfermedad. El pronóstico, como les comenté, ha mejorado, la sobrevida ha aumentado, el uso de moduladores ha sido la panacea y nos ayuda bastante, pero en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, es absolutamente caro ahora que se deja para Latinoamérica. Hay muchos países que los gobiernos no han podido entregar estos medicamentos o si lo comienzan a entregar se ven demorados por los plazos, por la importación y por su valor comercial. Por ejemplo, en Estados Unidos el 90% de los pacientes con fibrosis quística se benefician de todos estos tratamientos, pero nuestros pacientes en Latinoamérica tienen otra realidad. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Todo lo que yo le acabo de hablar y una atención interdisciplinaria. Prefiero la palabra interdisciplinaria que multidisciplinaria. Y que sean centros especializados o en enfermedades pulmonares o en enfermedades raras, que ya van a tener la suficiente destreza y autonomía para poder llevar estos pacientes. Lo más importante es detectar tempranamente esta condición. Si conseguimos detectar esta condición tempranamente, podemos empezar a hacer los tratamientos y prevenir complicaciones graves y hasta la muerte. Y hay que recordar que, como les comenté anteriormente, algunos tipos de medicamentos moduladores, como los potenciadores, el ivacaftor, de los correctores, el lumacaftor, son medicamentos que solo sirven a algún tipo de mutaciones. El 10% de los pacientes con mutaciones de este gen no son susceptibles a los medicamentos moduladores actuales. Entonces, esto es un poquito triste, pero nos tiene que ayudar a seguir investigando. ¿Por qué les digo yo mejor interdisciplinar y no multidisciplinar? Porque a mí no me sirve un paciente que vaya hoy donde el pediatra a una IPS que maneje su sistema, mañana va donde el gastroenterólogo, su consultorio particular que tiene otro sistema, después va a hacer terapia física en un centro a 5 kilómetros de su casa que no tienen sistema y lo hacen todo a mano. Sí, el paciente está siendo valorado por varios especialistas, pero esos especialistas están haciendo todo por el paciente. Entonces no es lo mismo multidisciplinar que interdisciplinar. El paciente tiene que ser el foco principal. Por eso en esta gráfica lo pongo en el medio y por eso en esta gráfica uno a todas las especialidades alrededor del paciente para que ellos den lo mejor de sí y el paciente pueda tener el mejor pronóstico. La asesoría genética es absolutamente importante porque obviamente nos va a ayudar tanto para la identificación de personas portadoras de la enfermedad como para saber cuál es el porcentaje de una familia con un hijo, con un primo, con un familiar que ya tiene esta enfermedad o que se conoce que es portador, cuál es el porcentaje de poder tener esta enfermedad. Y yo traigo a colación siempre este artículo del 2011 del doctor Giraldo, eh, que les voy a comentar así fácilmente. Niño de 6 años, internado todo el tiempo, con fatiga, medianos esfuerzos, dificultad para la marcha, infecciones respiratorias y neumonía. Ya tenía un hermano de 9 años fallecido con retraso del neurodesarrollo. Ya tenía otro hermano de 3 años fallecido con retraso de neurodesarrollo. Y ya tenía otro hermano de 5 años fallecido eh, con
con infecciones respiratorias, neumonía, voz hiponasal, hipotonía. Padres con consanguinidad, porque nadie pensó en una asesoría genética. Es lo que yo siempre pienso. Entonces es muy importante cada vez que nosotros como pediatras o los internistas cuando realicen su examen físico o los médicos generales cuando realicen su historia clínica, colocar grado de consanguinidad, si hay algún grado de consanguinidad paterno, y colocar la historia familiar de las enfermedades familiares. Estos otros casos pudieron haberse prevenidos con una buena asesoría genética. eh, Desafortunadamente fallecieron a causa de una enfermedad de Pompe. Ya para las consideraciones finales, les quiero recordar que la fibrosis quística es más que una condición genética. En realidad la fibrosis quística es un desafío diario que solo podemos superar con el enfoque interdisciplinario. Esta diapositiva me quedó mal, es interdisciplinario y el compromiso de absolutamente todos los especialistas. Juntos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y con el avance de la ciencia acercarnos cada día más a una terapia génica y con ello conseguir una cura. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo una foto del hospital donde me formé como pediatra. Y actualmente este es mi servicio de enfermedades raras del Hospital Pequeño Príncipe, donde estoy haciendo mi fellow en enfermedades raras, donde contamos con todas las subespecialidades para las mismas. Dejo a disposición mis redes sociales para cualquier duda, pregunta o inquietud. Y muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga.